Hola, ¿qué tal a todas y a todos? Sean bienvenidos a este que es el último módulo de nuestro curso educativo sobre oncoprecisión, alternativas para la atención del cáncer de pulmón en México. Yo soy Kenji López Cuevas, abogado por formación por el Tecnológico de Monterrey. Cuento con una maestría en Administración Pública y Políticas Públicas también por esta institución, en donde además me encuentro cursando un diplomado en finanzas corporativas. Tengo el orgullo de presidir a la Fundación Cancer Warriors de México, organizadora y promotora de este curso educativo, y recientemente he sido nombrado como tesorero de la Unión Internacional para el Control del Cáncer, UICC, organismo internacional basado en Ginebra, Suiza, y creado en 1933. Hoy tendré el orgullo de impartir esta última clase a la que hemos denominado Reforma a la Ley General de Salud en materia de medicina de precisión. Sean todas y todos bienvenidos. Este es un disclaimer, una exención de responsabilidad que debe ser utilizada en cada una de nuestras presentaciones, y generalmente inicio estas ponencias, participaciones con una lámina bastante similar, considerando que estamos en un país de ingresos bajos a medianos, como es México, en donde existen brechas en la atención del cáncer y que se pueden considerar como inequidades en el acceso o en la atención. Y con una frase que ha sido también acuñada en nuestra organización, que es: la ciencia avanza, pero la regulación se rezaga. Esta frase yo la considero todavía más relevante a partir de la participación que tuve el año pasado en la reunión 2024 de la ASCO en Chicago, Estados Unidos, en donde, como ustedes saben, mayoritariamente se muestran los avances terapéuticos sobre investigación en diversas ramas de la atención de la oncología y la hematología. Y en algunas de las conferencias puedo compartirles a título personal y también profesional como mexicano que sentía esperanza para muchas y muchos de los pacientes, pero por otro lado también sentía frustración. ¿Por qué? Porque aunque existen nuevas terapias a nivel global, cabe una pregunta para hacernos, y es si estas terapias, estos avances médicos, clínicos, científicos, son para todas o para todos. Y estoy seguro que coincidiremos en que la respuesta mayoritaria será que no. No por una cuestión de ubicación geográfica, por una cuestión de presupuesto, por una cuestión a veces burocrática, y nos vamos a centrar en una cuestión regulatoria. Es decir, que la ciencia efectivamente avanza, pero tenemos un rezago en los marcos regulatorios, legales y principalmente en su implementación. Esto nos lleva a hablar del derecho a la salud como punto de partida de esta clase, de esta ponencia, de esta participación. Y tenemos este concepto que a mí me gusta abordar y que fue acuñado por la propia Constitución de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, allá en 1948, y que especifica el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr. Es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. Es decir, sin importar el país, la región geográfica, el continente, por el hecho de ser seres humanos, tenemos este derecho fundamental o derecho humano a la protección a la salud. Y más allá de tenerlo por escrito en un instrumento jurídico, como ya lo veremos adelante, lo relevante es ejercerlo y tener la posibilidad de que sea implementado este derecho. Como lo comentaba, existen diferentes ordenamientos jurídicos internacionales respecto al derecho a la salud y que lo incorporan, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948,
en donde se establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, entre otros aspectos como la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, pero hacemos hincapié en la salud tal cual como lo hace saber el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la propia Constitución de la OMS, como ya lo mencioné previamente, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Y algo relevante para que tengamos conocimiento es que México forma parte de estos tratados internacionales y forma parte de estos organismos y que de ahí deriva mucha de la regulación que nosotros tenemos a nivel nacional. Y ahí es donde nos planteamos qué es lo que establece nuestra Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y existe establecido en el artículo multicitado en materia de salud, el artículo cuarto, la protección de la salud. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud y la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a estos servicios. Y por la ley se refiere en este caso a las leyes reglamentarias del artículo cuarto constitucional, particularmente la Ley General de Salud. He mencionado o estoy exponiendo algunos de los artículos principales que abordan cómo será la implementación de esta protección en su máximo nivel a la salud considerado como un derecho humano o derecho fundamental. Y hablando precisamente de la Ley General de Salud, también consideré relevante para este último módulo compartir con ustedes desde cuándo tenemos promulgada, es decir, que fue ya, además de promulgada, publicada en el Diario Oficial de la Federación, esta Ley General de Salud, por quien fuera entonces presidente de nuestro país, Miguel de la Madrid, allá en 1984. Es una ley extensa que ha sido reformada, modificada, a la cual se le han adicionado diferentes artículos. Algunos, por supuesto, tienen que ver con el tratamiento de diferentes enfermedades. Tenemos, por ejemplo, una reciente adición sobre la salud mental y esto ha hecho que se vuelva una ley mucho más robusta, que hoy por hoy cuenta con 482 artículos, pero para quienes estamos enfocados al control del cáncer desde nuestras trincheras profesionales, hablándolo de esa manera, llama la atención las mínimas veces en que es mencionada la palabra cáncer, es decir, tenemos una ley de alto calado, es una ley robusta, como ya lo mencioné, pero únicamente en 8 ocasiones se menciona la palabra cáncer. Y todavía es más relevante señalar que de esas 8 ocasiones, únicamente 5 están en un mismo artículo, es decir, en el artículo 161 bis de reciente creación, en el año 2017. Y digo únicamente porque es de preocuparse que solamente en 8 ocasiones se hable del cáncer y que 5 de ellas estén en un artículo que además no se implementa de manera eficiente. ¿Por qué? Porque fue a partir de la creación de este artículo que se crea un registro nacional de cáncer. Sin embargo, ha sido complicada la implementación de este registro poblacional o con base poblacional por falta de recursos públicos para ello. Esto nos va a llevar a hablar posteriormente de por qué es necesario impulsar una modificación a la Ley General de Salud que contemple todas las etapas de atención del cáncer, a lo que llamamos una atención integral, incluida la prevención y, por supuesto, la materia toral de este curso, que es la posibilidad de tener acceso a terapias innovadoras, medicina de precisión, medicina personalizada. He ahí donde llegamos a la necesidad de un marco legal para la atención integral del cáncer y hablamos de esta iniciativa para reformar la Ley General de Salud
con el impulso tanto de la sociedad civil, incluidas sociedades médicas, de la mano del Poder Legislativo, que es la instancia facultada para ello, que es el Poder Legislativo, considerando las dos cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores en México. ¿Cómo es que llegamos a buscar reformar la Ley General de Salud? Resulta que allá en el año 2005, en la Asamblea Mundial de la Salud, por parte de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, se adopta una resolución sobre prevención y control del cáncer, que es la resolución WHA 58.22 y que específicamente recomienda a más de 190 países que construyan una política pública específica para dar abordaje al cáncer, considerando que es una enfermedad que es la misma a nivel mundial, con diferencias endémicas, es decir, tiene diferencias por región, por región, obviamente por las características de los habitantes de cada país, de cada continente, pero también hay diferencias en las tasas de sobrevida, de mortalidad, de incidencia, de prevalencia y, si a mí me lo preguntan, también hay diferencias en el abordaje. Y el abordaje no solamente en el médico, en el abordaje regulatorio y presupuestal. Esas son grandes diferencias respecto a cómo se atiende el cáncer. Por eso es que la OMS recomienda estas guías para que construyamos una política pública rectora que además homologue criterios en un país y que disminuya o desaparezca en su momento las brechas que generan discriminación para la atención del cáncer en cada país. Esta es una radiografía que creamos aquí en la Fundación Cancer Warriors de México respecto a lo que ocurre en América Latina sobre los planes de control de cáncer y la legislación. Y como pueden ver, de 20 países de América Latina que fueron analizados en esta radiografía, únicamente 9 cuentan con una legislación, ya sea una ley específica para la atención del cáncer o con una reforma a sus leyes generales o leyes federales de salud para incorporar atención integral del cáncer. Y únicamente 11 cuentan con un plan nacional o programa nacional de atención de cáncer vigente. Marcamos en rojo que México carece de ambos. No tenemos ni una legislación específica o por lo menos un título específico para la atención de esta enfermedad y tampoco tenemos un programa nacional de atención de cáncer. Esta es la radiografía de manera desagregada de cómo han impulsado sus legislaciones los diferentes países que fueron objeto de este análisis por parte de nuestra fundación, comenzando con Argentina, pasando por Colombia. Hicimos un orden alfabético en algunos de los casos, en otros por año de cuándo fueron promulgadas estas leyes y aterrizo específicamente en el último de los casos que aparece en esta lámina, que es Chile. ¿Por qué? Porque es un caso emblemático en donde en 2020 publicaron su Ley Nacional de Cáncer, están en proceso todavía, casi pasados 5 años, bueno, se cumplen 5 años en este 2025, pero todavía están en proceso de la búsqueda de la implementación efectiva de esta ley. Pero ellos tardaron básicamente desde la presentación de iniciativa hasta tener la ley publicada 5 años. Así que también lo comento porque los procesos legislativos conllevan tiempo, pero son efectivos una vez que se tienen publicados y que son efectivamente implementados. Tenemos el caso de El Salvador, Perú, Brasil, el más reciente de Guatemala, y ahí también me detengo porque Guatemala lo logró exactamente el año pasado, casi se cumple un año de que tienen publicada su ley de atención integral del cáncer, y ahí tuvo mucho que ver una mujer activista, paciente, diagnosticada con cáncer, que fue promotora principal de que nuestro país vecino en América Latina contara con esta legislación y tuvo, por supuesto, el respaldo de su presidente para poder
promulgarla y solicitar su publicación en su periódico oficial. ¿Qué es lo que pasa con el país vecino, Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos, se puedan preguntar, ¿tiene plan, tiene ley, tiene ambos? En el lado izquierdo tenemos una imagen del entonces presidente Richard Nixon promulgando lo que sería su ley nacional de cáncer, que tiene ya 53, casi 54 años de estar vigente en ese país, y cuentan con un Comprehensive Cancer Control Plan o Program que ya data de 26 años a la fecha. Y esto ha permitido, obviamente, pues que se apueste con presupuesto principalmente a la investigación y a la atención de este padecimiento. En nuestro país hemos tenido en los últimos años un programa integral de prevención y control de cáncer que requirió y demandó del esfuerzo de diferentes instancias a las que siempre reconocemos por el enorme esfuerzo que hicieron para tener este documento que fue publicado en su momento en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, el día de hoy carece de vigencia. Y por otro lado, en la administración pasada fue publicado un programa de acción específico para la prevención y control del cáncer en nuestro país, que más bien funcionó como una guía práctica para la atención de este padecimiento, pero que no tuvo, no tiene, no es vinculante. En materia jurídica, cuando un instrumento no es vinculante, quiere decir que no es mandatorio, no obliga a ninguna de las partes, simplemente son recomendaciones, para ponerlo en una analogía, como las recomendaciones que hace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es decir, no son sentencias, no son articulados que obliguen y que puedan judicializarse en caso del incumplimiento por parte de la autoridad. Estos son ejemplos que ponemos porque es importante llevar a rango de ley lo que buscamos en materia de atención integral del cáncer. Y esta lámina la construí para ustedes para explicar la diferencia entre una política pública y una ley. La política pública nace del Poder Ejecutivo como un conjunto de acciones que desarrolla un gobierno para dar soluciones a problemáticas de la sociedad. Pero como lo estoy comentando, nace de manera unilateral y así como nace, puede desaparecer a decisión del propio Poder Ejecutivo, a diferencia de una ley que tiene un proceso mucho más complejo en el que se requiere de la presentación de una iniciativa en la instancia correspondiente, que es el Poder Legislativo, y posteriormente un proceso mucho más robusto que requiere de análisis, dictaminación, turno a comisiones específicas y después aprobarse en comisiones para luego entonces poderse votar ante el pleno de una u otra cámara, que para el caso del proceso legislativo se le conoce donde se haya presentado como cámara de origen y la otra cámara, la cámara revisora. Es un proceso mucho más complejo, pero desde nuestra experiencia que hemos logrado en Fundación Cancer Warriors de México, promover 12 reformas a leyes específicas, tanto federales como estatales, con implementación efectiva, podemos decirles que confiamos siempre en los procesos legislativos y no es la excepción el que estemos confiando reformar la Ley General de Salud en materia de atención integral del cáncer. Una reforma a la Ley General de Salud podría mandatar al gobierno mexicano a diseñar, estructurar y establecer un programa nacional de control de cáncer, tal como la Organización Mundial de la Salud lo ha recomendado desde el año 2005 y que tenga permanencia, lo principal, así se los digo, transeccional. Es decir, que más allá del gobierno en turno, podamos contar con este programa por una y otra más administraciones y que simplemente sea sometido a revisión, evaluación y actualización y que contenga todas las etapas directrices en la atención del cáncer, como son el tamizaje, la prevención, el diagnóstico oportuno temprano, el tratamiento integral,
la incorporación, por supuesto, de las terapias innovadoras, medicina personalizada o de precisión, cuidados paliativos, rehabilitación e investigación, y como lo he multimensionado durante esta charla, reducir las brechas de inequidad y eliminar barreras de discriminación en el acceso a los tratamientos para diferentes poblaciones en nuestro país. Asimismo, garantizar recursos públicos para ejecutar este programa y promover el que existan registros con base poblacional que generen data, estadística e información para permitirnos dar un seguimiento y evaluación continua en el impacto a esta política o políticas públicas. Es así como nos hemos dado la tarea desde la sociedad civil de crear un frente común, al que hemos denominado Comisión de Trabajo de la Sociedad Civil, para impulsar la atención integral del cáncer en México. Estoy seguro que a la mayoría de fundaciones que tienen un nombre ganado a base de trabajo y resultados en nuestro país, hemos conformado este grupo para impulsar de la mano del Poder Legislativo una reforma eficaz para la atención de este padecimiento. Estos son algunos de los puntos relevantes que ya he mencionado en láminas anteriores, pero insistimos en cómo es que una reforma a la Ley General de Salud tendría un impacto positivo, agregando un título denominado de la atención integral del cáncer, en el cual estamos considerando un aproximado de 22 artículos que darían esta cobertura para luego poder establecer un programa nacional de atención del cáncer. Y hay dos derechos que estamos incorporando. Uno fue acuñado en el 2022 en el Parlamento Europeo, que es el derecho al olvido oncológico, para que ningún sobreviviente sufra de discriminación al ser forzado u obligado al mostrar o tener que mostrar un récord médico que exhiba que en tiempo pasado fue sometido a un tratamiento oncológico y que esto le impida tener acceso a un trabajo digno, a un crédito hipotecario, financiero, incluso a becas educativas o académicas, y el derecho a la permanencia oncoinfantil para que los menores que cumplan la mayoría de edad y así el médico en un grupo colegiado consideren que deba continuar en la institución pediátrica donde se atienda porque ya cumplió la mayoría de edad, pero sigue en tratamiento oncológico, que permanezca ahí hasta concluir su tratamiento oncológico, entre otros beneficios que traería esta reforma. Lo que continúa es que ya tenemos acordado generar un parlamento abierto en la Cámara de Diputados para poder tener diferentes voces de especialistas, y ahí las y los invitaremos con todo gusto para que nos acompañen. Será en los próximos meses. Y en este Parlamento abierto hablaremos de la necesidad de impulsar una reforma a la Ley General de Salud con énfasis en la atención integral del cáncer. La imagen que ven a su izquierda, que fue exactamente del mes pasado, enero 2025, fue en el marco de la firma de un convenio que llevamos a cabo desde la Barra Mexicana de Abogados, donde su servidor tengo el honor de ser barrista desde hace varios, ya muchos años, y se firmó con la Cámara de Diputados para promover determinados asuntos en materia de impartición de justicia y de una legislación adecuada a los tiempos que vive nuestro país y a los tiempos en que se viven globalmente. Y uno de los temas abordados fue la atención integral del cáncer. Por eso es que se llevará a cabo este Parlamento abierto. Por último, antes de despedirnos de esta clase, hablarles de que ya en el pasado ha habido estos esfuerzos por incorporar la medicina de precisión dentro de la Ley General de Salud a través de reformas o iniciativas de reformas que se han presentado, y retomaremos estos trabajos para la iniciativa que será presentada, derivado de que, bueno, en el pasado hubo avances, dictaminación en Comisión de Salud, pero no se sometieron a votación en el Pleno estas iniciativas, así que todo trabajo del pasado que fue siempre bien elaborado, con expertise, será considerado en la iniciativa que presentaremos próximamente.
Con esto concluyo esta clase. Me toca a mí darles este cierre de este curso educativo, agradeciéndoles por su permanencia, agradeciéndoles por el interés y pidiéndoles de manera respetuosa, haciéndoles una sugerencia para que compartan con sus pacientes la posibilidad que existe de solicitar una terapia innovadora y que existen diferentes vías para hacer estas solicitudes, porque lo más importante es que sea quien sea el paciente de que se trate, tengamos la opción de darles otra opción para que no solamente vivan, recuperen su salud, sino que el tiempo que estén en el tratamiento lo tengan con calidad de vida. Les agradezco enormemente acompañarnos en este curso educativo y nos vemos próximamente en más, porque la información es poder. Y aquí en esta fundación somos fervientes creyentes en el conocimiento continuo y también en hacer de la lucha contra el cáncer siempre una lucha de todas y de todos. Muchas gracias.